ciudad nacional, y aceptando las invitaciones de nuestros queridos amigos de la Fiscalía, ¿no? Hemos accedido a participar una vez más también en este proceso académico que tiene que ver básicamente con el aniversario del Ministerio Público, una entidad que felizmente en esta localidad ha tenido pues una excelente intervención a partir de los queridos colegas a quienes nos hemos reencontrado hoy luego de algunos meses, pero con quienes tenemos una añeja amistad, ¿no? Casi recordábamos justo con el doctor Carlos Tuctor Rodríguez, casi cuando yo recién salía de la universidad, quizás unos años más, siguiendo unas viejas revistas sobre la mesa, estábamos recordando nuestros primeros encuentros cuando el maestro Raúl Peña Cabrera aún estaba con vida, murió el año 1997, y nosotros participábamos en una vieja revista que lamentablemente también dejó de aparecer precisamente con su fallecimiento, ¿no? Me refiero a la revista Debate Penal. En esa revista Debate Penal, que nació aproximadamente en el año 1986, nosotros estuvimos colaborando con el profesor Peña Cabrera, y luego en los años siguientes tuvimos la oportunidad, porque eso es la grandeza del maestro, que nos dio la posibilidad de alternar con él en muchas conferencias, aún siendo inclusive bachilleres en Derecho. Íbamos como panelistas, como comentaristas, y en uno de esos encuentros, ya siendo abogado, joven todavía, nos encontramos en Huánuco con Carlitos Tuctor. Él era fiscal todavía provincial en ese entonces, también muy joven, muy estudioso en la rama del derecho, con quien podíamos discutir algunos temas. Y precisamente esta revista Debate Penal tuvo, digamos, la importancia en la época, en la década del 80 y comienzos del 90, porque ya después puede parecer, porque abrió las puertas para que la reflexión en materia penal, que había quedado prácticamente dormida, ¿no? Casi alrededor de 30 años, porque la revista última de Derecho Penal que tuvo cierta permanencia, llamemos cierta permanencia porque teníamos solamente 7 números, era la revista de Derecho Penal y de Tutela, ¿no? Que en ese entonces lo publicaba el Ministerio de Justicia, en la década del 50 estoy hablando, y antes, en la década del 30, 28 al 31 aproximadamente, se publicaba también la revista Boletín de Criminología, que en ese entonces también era un órgano de publicidad del entonces Ministerio de Justicia y Culto, que en ese entonces tenía esa denominación. Entonces, la historia un poco del derecho penal tiene que ver básicamente también con las publicaciones, ¿no? Y esa apertura que en su oportunidad dio el maestro Raúl Peña Cabrera permitió que muchos de los trabajos realizados por jóvenes, como en su momento yo lo era, teníamos una tribuna donde escribir algunas inquietudes, comentar algunos fallos, porque esa era nuestra labor, fallos jurisprudenciales que tenían cierta relevancia en su momento. Recuerdo algunos trabajos sobre los delitos de función, sobre el problema del consumo de drogas, que en ese entonces se criminalizaba. A un sujeto lo encontraban con 2 quetes y lo metían preso, porque la antigua legislación, los viejos decretos, leyes de la época de la dictadura, aún mantenían vigencia y por lo tanto se le podía criminalizar, y de hecho muchos de los consumidores llenaban las cárceles en la década del 80.